Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Agradecemos su presencia el día de hoy aquí en esta reunión que tenemos de Brújula Metropolitana. Le agradecemos al señor Manuel, que también el día de hoy nos acompaña, quien calurosamente nos ofrece su espacio de una manera muy solidaria a los compañeros del PPS. Y bueno, pues hoy tenemos invitada de honor a la doctora, a la maestra Eugenia. Entonces quisiéramos todos y es un gusto porque la ocasión lo amerita. Tenemos también a nuestra principal invitada, que es la doctora Araceli Damián González, a la cual todos conocemos. Siempre ha sido una maestra solidaria con nosotros, ha venido desde hace muchos años a darnos aquí conferencias, pero la importancia del trabajo que ha venido realizando durante estos últimos años en el Congreso, representándonos, pues eso nos hace sentir mucho más orgullosos y más contentos de tenerla aquí, porque muchas de las iniciativas y de las participaciones que todos hemos seguido en el Congreso han sido las más polémicas, las que han causado mayor debate y las que han planteado de manera muy certera y muy contundente la situación y de nuestros derechos sociales. Y por eso el día de hoy la temática que nos trae es una propuesta, una iniciativa que la acaba de presentar en mayo, sí fue en mayo, la doctora junto con la diputada Xochitl, la presentaron en la Cámara de Diputados porque nos concierne a todos, pero es un trabajo que ella ha venido realizando desde hace muchos años. Su especialidad, como todos saben, es el estudio y el análisis de la pobreza. Ella es especialista en políticas sociales, ha venido desarrollándose en la parte de la pobreza a la par de su compañero y también querido maestro de nosotros, el doctor Julio Goldwinick. Son los especialistas que mayor reconocimiento tienen a nivel internacional en estos temas. Las mediciones que se hacen de nuestro país sobre la pobreza, sobre el hambre, sobre las condiciones de marginalidad, ellos las han refutado y las han aclarado ante las instituciones, ante el gobierno, que muchas veces nos pinta las cifras muy bonitas. Entonces el día de hoy pues es un placer que Araceli nos traiga esta propuesta, que seguramente está guardada ahí en la Cámara de Diputados, a menos que ahorita la están queriendo revivir los panistas con una promesa similar con lo del ingreso básico, le llaman ellos. Acá le llamamos ingreso ciudadano universal, con un rescate de los derechos sociales en México. Y en otros países le llaman ingreso básico o de renta básica o renta universal. Y bueno, pues, ¿quién mejor que Araceli para que nos lo explique? Y les agradecemos a todos que hayan estado aquí. Y gracias nuevamente por que está apagado. Muchas gracias a Laura y a la iniciativa que tiene, que es un milagro. Le estaba diciendo que tenga todavía esta iniciativa, porque todo empezó con los círculos de estudio, en la resistencia de 2006, cuando nos robaron la presidencia, y todavía estamos aquí. Ella, una gran luchadora. Me siento muy honrada de tener la presencia de la maestra Ifigenia Martínez, que es un referente no solo nacional, sino para nosotras las mujeres. Ha sido una gran mujer que rompió paradigmas y que logró muchísimas cosas cuando las mujeres tenían muy poco acceso al estudio, a ocupar puestos importantes, y pues le agradezco mucho su presencia. Yo quiero compartir con ustedes, voy a tratar de ser muy didáctica, esta iniciativa de el derecho al ingreso ciudadano universal. Estamos, como ya lo decía Laura, es una iniciativa que presenté en mayo, y otra vez, como no la dictaminaron, la volví a presentar en septiembre. Es una iniciativa que
no solamente intenta presentar la parte teórica de lo que se trata el ingreso ciudadano universal, sino que es una propuesta concreta para que se lleve a cabo ya, en este momento. En este momento están las condiciones a nivel nacional e internacional para promover una propuesta como esta. Adelante, por favor. Estamos en un momento en donde el capitalismo ya está dando golpes y ya está falleciendo. Hay un proceso de deterioro del sistema. Ahorita les voy a explicar un poco. Es un problema que viene de las contradicciones internas del sistema, que nos está llevando precisamente a que haya muy poco empleo, empleos mal pagados, y se han visto desde principios del siglo, finales del siglo pasado, se ha manejado esta idea del derecho a todas las personas de gozar de la riqueza del planeta. La cuestión de gozar de un empleo y de tener un salario es una forma de explotación, a final de cuentas. Entonces ha habido pensadores que proponen que todos los seres humanos somos dueños de los mares, de las minas, de los ríos, y que todos deberíamos de compartir un poco de esa riqueza por el simple hecho de ser seres humanos. Pero además, como el sistema se está desbaratando, ha habido estas propuestas que dicen que una sociedad que sustituya al capitalismo solo puede ser posible por dos vías. Una son las guerras, la destrucción. La otra es establecer un ingreso ciudadano universal que rompa la liga entre la necesidad de trabajar, de tener un empleo, y la sobrevivencia. Es garantizar el derecho a la existencia. Tenemos realmente la posibilidad de utilizar este instrumento para ayudar a la transformación y a la democratización de la sociedad. Imagínense una señora que ha dedicado toda su vida al trabajo doméstico, a apoyar a sus hijos, y que al final del día no tiene absolutamente nada. El ingreso ciudadano universal sería una manera de garantizar eso. O una mujer que está con hijos pequeños y que no puede trabajar tiempo completo, sería tener un ingreso ciudadano universal. Y es para las personas el ingreso ciudadano universal. Es para las personas porque también, por ejemplo, los jóvenes podrían tener este ingreso ciudadano universal y tener una mayor tranquilidad y poderse dedicar tal vez un poco más al estudio, o no tener que involucrarse en la delincuencia, una serie de cuestiones. Si tienen eso, seguro. Y no es un subsidio, no es un dinero para la familia, no es un dinero que se le va a dar al jefe de hogar, es un dinero que se le va a dar a cada persona desde que uno nace hasta que... Ahí en el multiportal. Entonces nosotros estamos presentando, ¿verdad?, esta iniciativa. Ay, ya van mucho más adelante. En donde es un ingreso que se va a dar sin ninguna condición. Las personas no tienen que demostrar que son pobres, las personas no tienen que demostrar que no tienen trabajo o que sí tienen trabajo, y las personas no tienen que hacer el Estado es quien va a otorgar este dinero. Y está actualmente esta discusión a nivel mundial, no nada más en México. Esta discusión se ha dado mucho en los países europeos, pero llama la atención que el propio Fondo Monetario Internacional, y quiero decirles que es la primera vez que estoy de acuerdo con una discusión que trae el Fondo Monetario Internacional, yo no lo puedo creer, es insólito, que está proponiendo
tres aspectos fundamentales que se han perdido y que van en contrasentido de lo que se impuso en el modelo neoliberal. Uno es utilizar los impuestos progresivos a los ingresos más altos. Con la instauración del modelo neoliberal, los impuestos a la cúspide mayor se le fueron reduciendo poco a poco. Actualmente hasta el propio fondo nos dice que lo hagamos de manera contraria, que los ricos paguen más dinero. La segunda propuesta que está proponiendo en un documento que se llama monitoreo fiscal, ¿verdad?, es el ingreso básico universal. Pero yo quiero decirles que hay una diferencia entre lo que propone el Banco Mundial y el Fondo Monetario, lo que estamos proponiendo. El Fondo Monetario está proponiendo un ingreso básico, pero básico como ellos lo entienden, como aquello que a las personas las mantiene con lo mínimo de subsistencia, pero no lo saca de la pobreza. Nosotros estamos proponiendo un ingreso ciudadano universal, y la palabra ciudadano nos referimos al derecho de las personas a gozar de la ciudadanía completa, que significa tener derechos civiles, es decir, que seamos libres, no nos puedan detener arbitrariamente en la calle, que tengamos derecho a un abogado, etc., la propia nacionalidad, los derechos políticos, el derecho a ser votado y a votar, y finalmente los derechos económicos y sociales. Cuando tenemos esos tres derechos, tenemos la ciudadanía completa. Ahorita la mayoría de nuestra población no es una población ciudadana, porque tiene sobre todo una deficiencia en la cuestión de los derechos socioeconómicos y culturales. Y el ingreso ciudadano que nosotros estamos proponiendo va en ese sentido. El fondo simple y sencillamente dice pues que sea un dinero muy chiquito, poquito, pero la idea es importante. Y otra cosa que va contracorriente, que lo está proponiendo el fondo, es gastar más en educación y en salud para reducir la desigualdad del ingreso. Cuando en el neoliberalismo la idea era reducir constantemente gasto en salud y en educación, pero es gasto público. Es decir, que ya tampoco están diciendo que lo privado funcionó. Dense cuenta que es un discurso muy distinto. No sé si al rato van a decir que se arrepienten, pero en realidad es sorprendente que así suceda. Bueno, me lo voy a pasar ¿Qué lograríamos con el ingreso ciudadano universal? Un cambio radical en la política social, porque sería transparente. Le entregaríamos a las personas desde el Estado directamente al ciudadano el ingreso. Es similar a la idea de la pensión de adulto mayor, que se recibe una tarjeta, que no hay burocracia, que no hay promotores, que no tienen que comprobar que son pobres, y sería totalmente transparente. En lugar de darle fondos a los estados de impuestos federales para que pongan sus programitas estatales, sería darles directamente el dinero a los ciudadanos. Hoy tenemos ramos, el ramo 28 y el ramo 29, por ejemplo, que sirven para darle dinero a los estados, y que ellos hagan algunas cuestiones para reducir la pobreza, y en lugar de eso es dárselo directo al ciudadano, sin que pase por los gobiernos estatales, que es ahí donde tenemos los Duarte, tenemos todos estos, ¿no? Luego, reduce el aparato burocrático, que es otro de los problemas, porque por ejemplo el Prospera, el Oportunidades, ¿verdad?, tiene un aparato burocrático gigantesco, y se gasta tanto para ir a localizar a quiénes son los pobres y a quién hay que darles, y hay que llegar hasta la sierra de no sé dónde, y hay que llegar a las zonas urbanas más pobres, y hay que hacer encuestas, y es terrible. La otra
es que al ser universal se vuelve un derecho y deja de ser clientelar. El programa de adultos mayores nos puso el ejemplo. Aquí no importa si son panistas, priistas, perredistas, morenistas, todos tienen derecho a la pensión de adultos mayores. Es exactamente lo mismo. Nadie puede quedar fuera, no hay pretexto. Y la otra es que el ingreso ciudadano universal nos permite enfrentar la falta de empleo, porque estamos en un proceso de robotización, de automatización constante. Las máquinas, como nunca en la historia, están desplazando a la mano de obra. Por ejemplo, no nos damos cuenta, pero cuando vamos al súper, en lugar de pagar nuestro boleto del estacionamiento a una persona, ahora se la pagamos a una máquina. Los cajeros automáticos que están creciendo, nosotros ya ahora podemos pagar en nuestros teléfonos, podemos pagar la luz, el agua. Eso antes eran trabajos de personas, ahora es algo que nosotros hacemos con máquinas, lo estamos sustituyendo. Por ejemplo, también antes la industria automotriz era maravilloso que viniera a instalarse porque producía muchísimos empleos, y ahora produce muy poco. Y eso está pegando sobre todo al empleo de los jóvenes. Es un problema que van a enfrentar tremendamente los jóvenes. La otra es el problema de desempleo, el problema de la inestabilidad laboral. Cada día tenemos, digamos, más empleos en donde la gente trabaja poco tiempo, no lo contratan más de 3 meses, a veces los contratan 28 días para que no hagan antigüedad. Entonces también nosotros podríamos decirle a esos empleadores que pagan malos salarios y que no nos dan seguridad social y que nos meten en una dinámica de inestabilidad: no trabajo hoy y no trabajo este mes y voy a buscar otro empleador que me dé mejores condiciones de vida si yo tengo un ingreso ciudadano y tengo con qué comer. No es un ingreso para que se compren autos de lujo, no es un ingreso para que vayan y se hagan uñas postizas, ni para que se lo acaben en cigarros y alcohol. Es un ingreso para que tengan que comer y le puedan decir que no a quien no da condiciones aceptables de trabajo, o cuando ya no tenemos la capacidad de trabajar, podamos hacerlo. Y promueve la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos en una época de crisis, que no hay empleo, la gente no se queda con ingreso igual a cero. Cuando uno pierde, cuando el principal proveedor pierde el empleo, es cero su ingreso. Con el ingreso ciudadano lo evitaríamos y las crisis no serían tan profundas. La otra cuestión es que tendríamos, en lugares en donde no puede llegar el Estado, gente que tendría posibilidad de, en pequeñas comunidades o familias o grupos familiares, establecer e iniciar proyectos productivos propios, porque tienen asegurada la sobrevivencia. Entonces eso nos permitiría que la gente empezara a producir por sí misma en lugares lejanos, donde es difícil llegar. Bueno, adelante. Bueno, lo de la creciente robotización y la pobreza. La siguiente, por favor. Bien, adelante. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo y que los robots están poniendo en riesgo el 77% del empleo en China. Y es una realidad. Ahorita creo que es en Pittsburgh, Uber, en una ciudad de Estados Unidos, Uber hizo un pedido de 25,000 automóviles sin chofer. Sin chofer. O sea, los Uber al rato aquí ya no va a haber empleo de Uber. Es pura máquina. En Argentina están en riesgo 65% y, por ejemplo, los países de la OCDE, donde nosotros pertenecemos, 57%. Por eso el ingreso ciudadano. Como les decía,
La automatización rompe el vínculo ingreso-trabajo. Si las máquinas nos sustituyen, ¿de dónde vamos a obtener nuestro ingreso? Y bueno, esta idea de que vamos a trabajar 3 o 4 décadas y luego nos vamos a retirar y vamos a tener nuestra pensión, ya no es ese mundo, ya se acabó. Ya muchos de ustedes lo están viviendo. Entonces, tenemos que dar una salida a través de iniciativas como esta. El problema de los ninis, mire, aquí es población de 15 a 29 años de edad. Los ninis son alrededor de 7 millones de personas. Los ninis son los que no estudian ni trabajan, entre 15 y 29 años de edad. Esas personas son sobre todo mujeres que no tienen acceso a un trabajo o no tienen forma de estudiar, no pueden seguir. La otra, el otro problema que tenemos, llevamos 20 años, el anterior por favor, llevamos 20 años de una política social fallida, focalizada en oportunidades, prospera, es un programa clientelar que no ha dado resultado. Se creó con la idea de reducir la pobreza extrema y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, que los niños ya no dejaran de ser pobres, ya no fueran pobres, mejorando, perdón, al anterior, ¿verdad? Llegando con el dinero a las zonas más pobres, de los más pobres del país. Esa era la idea, porque se desperdiciaban los recursos. Estos programas se inventaron en los años 90, cuando las reformas estructurales se dieron cuenta que no estaban dando resultados, no estaban sacando a de la pobreza a la gente, y entonces se tenían que hacer estos programas de emergencia. Pero había dos problemas. Uno, que los países fuertemente endeudados no podían tener políticas universales porque ponían en riesgo sus finanzas y no podían hacer frente a los pagos de la deuda. Ese era uno de los programas. Entonces se tenía que reducir al máximo el gasto en programas sociales. Y la otra es llegar a los más pobres de los más pobres, con la idea de que si los no pobres, los que no padecen pobreza, reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno, se desperdicia el dinero. Esta idea les preocupaba mucho al gobierno. Ese era el pretexto, que gente como Slim, por ejemplo, comprara tortillas subsidiadas o recibiera el programa del Prospera Oportunidades. Entonces dijeron, vamos a las zonas más pobres de los más pobres. Y luego solamente se iba a dar educación y salud y mejorar algunos indicadores de alimentación, porque entonces, dándoles bien de comer, dándoles mejor educación, los chicos iban a salir después al mercado de trabajo, iban a encontrar los trabajos fácilmente, porque iban a estar mejor educados, mejor comidos y con mejor salud. Y oh sorpresa, que no había empleos. Entonces no se logró el objetivo. Adelante, por favor. El Prospera empezó en 1997, se llamaba Progresa, y cubría a 300,000 familias. Creció rápidamente. Ya en 2001 teníamos 3.2 millones de familias, y en 2017 6 millones de familias. Casi una cuarta parte de la población recibe este programa, una cuarta parte. Bueno, pero no se ha reducido la pobreza. Adelante. Miren, estas son unas gráficas de pobreza con distintas mediciones, tanto de, voy a sacar ¿cómo se llama? No sé. Señalador. ¿En dónde? ¿En tu bolsa?
Miren, estas son mediciones del Coneval, pobreza extrema y pobreza, y esta es de nosotros, de Julio Volvinic y mío, sobre pobreza extrema y pobreza. Como ven, pues el gobierno tiene una línea de pobreza realmente miserable y nosotros tenemos una línea de pobreza más menos mala, pero la tendencia es la misma. Este es 1992, estaba 21.4% y en 2014 estaban 20.6%, y la pobreza total del Coneval en 53% y 53%. Entonces tenemos prácticamente pues que hubo fluctuaciones. Esta es la crisis del 95, del error de diciembre, que subió mucho la pobreza, luego volvió a bajar, pero otra vez teníamos una tendencia al alza, no hay reducción. La siguiente, por ejemplo. ¿Cuánto reduce la pobreza el programa Prospera Oportunidades? Esta es la pobreza por ingreso oficial, no es la nuestra. Solamente reduce 1% la pobreza y 2.4% la pobreza extrema, o sea, no la reduce casi nada, y la recibe un cuarto de la población total del país. ¿Por qué? Pues a la gente se les da en promedio, los que están en el Prospera, 824 pesos al mes. Ese es el promedio de lo que reciben, y que tienen, como tienen un tamaño promedio de casi 5 personas, equivale a 175 pesos al mes por persona. Eso es lo que da la oportunidad, y con eso el gobierno quiere que baje la pobreza, ayudando a la gente con 175 pesos al mes por persona. Adelante. Siguiente. ¿Cuál es el otro problema? Que tenemos errores de focalización, es decir, aunque están tratando de llegar a los más pobres de los más pobres, no pueden, les cuesta mucho trabajo identificarlos. Y entonces, según las encuestas, del total de hogares que reciben oportunidades, que son pobres extremos, del total, solamente 4 de cada 10 de los que reciben oportunidades son pobres extremos, y 6 de cada 10 no son pobres extremos. O sea, tienen errores gigantescos. Adelante. Adelante. Entonces, el problema de la Oportunidades Prospera no nada más es algo que hemos dicho nosotros. La propia Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría precisamente que cubre 1998-2015 y afirma que el monto de los apoyos no fue suficiente, que solamente alcanza el dinero que les dan para adquirir la canasta alimentaria, pero para un solo integrante, o sea, no les alcanza para nada más, y aún incluyendo las transferencias y su ingreso, como el 40% no tenía ingreso suficiente para comprar siquiera alimentos. O sea, no estamos resolviendo el problema de la pobreza. ¿Qué pasó a largo plazo con el programa Oportunidades? Adelante. Se hizo una evaluación del programa Oportunidades, se lo voy a contar aquí muy rápidamente, pero se evaluaron a los chicos que estaban en el programa de Oportunidades. Se hizo una investigación, expertos en educación, en salud, en varios temas, evaluaron el nivel de conocimiento de los jóvenes y la movilidad social, y se encontraron que los jóvenes Oportunidades no tenían mejores empleos que los que no habían recibido el programa en sus comunidades, que no tenían mejores empleos que sus padres cuando eran varones, y que si tenían mejores oportunidades las mujeres era porque eran hogares en donde las madres muchas veces eran madres de familia que no trabajaban, y las chicas encontraban empleo como dependientes en una tienda o trabajo doméstico, cosas de esa naturaleza. Entonces esa fue la movilidad social que tuvieron. Pero además otro fenómeno es que con el Oportunidades, el Prospera, nosotros educamos a los jóvenes
y se fueron muchos de ellos a Estados Unidos y a las ciudades. Tuvieron que emigrar porque no había empleo en sus comunidades. Entonces exportamos mano de obra mejor educada, con mejor salud y más alimentada a los Estados Unidos, gastando el dinero de los contribuyentes mexicanos, y finalmente la riqueza la crearon allá, muchos de ellos humanos. Y también tuvieron que emigrar a las ciudades y no se pudieron quedar en sus comunidades para poder producir mejor. Y en cuestiones de educación, los chicos y las chicas no tenían mejores niveles educativos. ¿Por qué? Porque el programa nada más se fijó en la parte de darles alimentación, pero la educación jamás. Llevaron profesores, siguieron en aulas multigrado, los profesores tienen una inestabilidad tremenda en esas comunidades, porque ¿quién quiere irse a trabajar a la sierra? ¿Quién quiere irse a trabajar a las zonas más pobres de este país? Adelante. Bueno, se propone entonces hacer estas transferencias, sustituir el programa Oportunidades, el de adultos mayores, por el Ingreso Ciudadano Universal. Esa es la propuesta concreta. Adelante. Que busca erradicar la pobreza, transformar la política social. Adelante. Y bueno, ya algunas cosas ya se las he dicho, pero no sustituye al salario ni a la seguridad social. Eso que quede muy claro. O sea, la gente no va a dejar de recibir un salario y también va a poder seguir optando por ahorrar en sus cuentas individuales o hacer otro tipo de cosas. Esas cosas no se van a desaparecer con el Ingreso Ciudadano Universal, pero sí nos da la posibilidad de que nadie carezca de lo básico. Adelante. Ha habido ya alguna iniciativa en la Cámara de Diputados, la que nosotros presentamos, también en los de senadores. El senador Luis Sánchez presentó una, pero en realidad no es de ingreso ciudadano, sino nada más es para dar un ingreso en caso de desempleo. El Coneval, el que mide la pobreza, ya también ha visto que no funcionan los programas sociales y también propuso que se discutiera en el ingreso mínimo, ellos le llaman ingreso mínimo, como un sistema de protección social más efectivo, y ya en varios países se ha discutido. Se llevó a cabo un experimento en Canadá del Ingreso Ciudadano Universal en los años 70, porque lo que les preocupa a muchos de los empresarios es que con el Ingreso Ciudadano Universal creen que la gente va a dejar de trabajar. Y en Canadá encontraron que efectivamente se redujo la tasa de participación de las personas, pero ya cuando vemos los datos nos encontramos que eran jóvenes que en lugar de ingresar al mercado laboral se quedaron estudiando y terminaron su licenciatura y estudiaron una maestría, por ejemplo, o bien mujeres que tuvieron un hijo y en lugar de ingresar al mes y medio a su trabajo se quedaron 6 meses. Pero no dejaron de trabajar, no dejaron de estudiar, no dejaron de hacer las cosas que se necesitan para seguir adelante, para vivir bien. Entonces, tiene muchas posibilidades. En Alaska existe, con el Fondo de Petróleo, un ingreso ciudadano que les dan $2,000 al año. Se está también haciendo un experimento en la India, en Namibia, y también se está haciendo ahorita no me acuerdo, uno de los países escandinavos, pero no recuerdo ahorita, creo que es Noruega, que son 2 millones de hogares en donde se está probando y viendo qué es lo que sucede. Adelante. Adelante. Bueno, nuestra propuesta concreta es que el Ingreso Ciudadano Universal empiece con un componente de alimentos que incluya el costo de la canasta, un costo de una canasta normativa de alimentos más un 15% que se necesita para cocinar, para almacenar las cosas que alimentamos, en fin, ollas, todo eso. Entonces es una canasta completa.
que nosotros la calculamos en 1,780 pesos al mes por persona de 2016, es nuestra propuesta, y eso es a 20 años cubrir a toda la población, y una segunda etapa, pero que a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí ya no alcanzan, para que haya un ingreso ciudadano universal completo, que tenga una canasta normativa no nada más de alimentos, sino también de todo lo demás, alimentación, etc. Es una propuesta muy radical. Nosotros estamos buscando que al menos se acepte la parte alimentaria. Creo que hay más consenso con nuestra primera etapa que con la idea de darle a la gente algo para que pueda sobrevivir y satisfacer todas sus necesidades sin trabajar. Creo que eso va a ser muy difícil, va a ser un cambio radical en nuestro pensamiento y en nuestra actividad. Adelante. Bueno, tenemos dos alternativas. Una es iniciar con los adultos mayores y las personas de 8 a 17 años de edad, que son los que ya están más cubiertos por los programas como el Prospera y el programa de adultos mayores, y entonces no saldría muy caro al inicio y lo podríamos arrancar. Eso sería en 5 años. Después otros 5 años irnos con los menores de 8 años, el tercer quinquenio mujeres de 8 a 64 años y finalmente el cuarto quinquenio con hombres de 8 a 64 años, porque seguimos también con la misma idea de son adultos mayores, niños, luego van las mujeres y después los fuertes, los hombres, los que se van a la guerra, los que todo eso. Tenemos también una propuesta que podríamos hacer, en lugar de dar los 1,780 pesos, que es la última cifra, podríamos reducir, por ejemplo, el ingreso ciudadano para los menores de hasta 2 años a 800 pesos, porque ellos necesitan mucho menos que para vivir, digamos, pueden convivir en la misma vivienda, en fin, hay mucho ahorro. Otro de 1,100 para las personas de 3 a 14 años, y después de 15 años y más ya dar los 1,780. Adelante. Bueno, esta segunda opción fue una opción que construimos para proponérsela a Andrés Manuel, pero Andrés Manuel dijo que no tenía dinero, pero él está muy preocupado por los jóvenes y lanzó su programa de jóvenes, que va a dar supuestamente un empleo a 2.6 millones de jóvenes de los ninis, pero como les decía, pues en realidad tenemos como 7 millones de niños, entonces nos va a quedar cortito el programa de Andrés, pero es un buen comienzo. Bueno, y luego propusimos que entonces el ingreso ciudadano universal empezara con la población de 15 a 29 años, y el día de ayer estuve en una reunión con Alicia Bárcena, que es la secretaria general de la CEPAL, presentando un libro sobre el ingreso ciudadano universal de un europeo que se llama Philippe Van Parijs, algo así, el apellido no pero bueno, lo que ella propone, que me parece muy razonable, es que dejemos los programas de adultos mayores tal cual como están, dejemos el Prospera y el Oportunidades tal cual como está, y nos metamos con ingreso ciudadano con los jóvenes de 15 a 29 años, que empujemos por ahí, que no estemos moviendo la política social como está, sino que empecemos me parece una buena opción, en el sentido de que ahorita toda la delincuencia, toda la violencia, todo eso, ellos son muy susceptibles a caer en las redes de este tipo de cuestiones, y pues ahí estaría. Nosotros también hemos pensado que puede ser una incorporación, primero las zonas rurales, luego las zonas urbanas, en fin, es viable. Adelante, ya casi acabo. Algunas directrices, bueno, no, me la paso esta. Adelante. ¿Cómo bajaríamos la pobreza? Miren, en 20 años el Prospera no ha bajado nada. Yo hice un ejercicio con una encuesta, la encuesta nacional de ingresos de los hogares, de cómo bajaría la pobreza si recibiéramos el ingreso ciudadano
en estas etapas. Entonces, digamos, aquí tenemos 52.3% de pobres extremos y damos a la primera etapa, ya bajaríamos casi a 40 y nos vamos bajando así y al final tendríamos una pobreza extrema de 6.2%. Lo que no hemos logrado en 20 años, lo lograríamos de manera rapidísima, erradicaríamos casi por completo. Esta es la pobreza que calculamos Julio y yo. Y tendríamos una población que ahorita es alrededor de 40%, la duplicaríamos, llegaríamos al 80% de las personas que ya están por arriba del nivel de pobreza, muy cerquita. Adelante. Y este no se ve, pero bueno, el costo, adelante, por favor. Tendríamos un costo del Producto Interno Bruto en el primer sexenio de alrededor del 3%, es lo que nos costaría. Para que se den una idea, más o menos, ahorita en salud se gasta alrededor del 6% del PIB y 3% es lo que gastan las personas y el otro 3% el gobierno federal. Estaríamos hablando de un monto igual el primer sexenio a lo que se gasta en salud, aproximadamente lo que necesitaríamos para financiar la primera etapa del ingreso ciudadano universal. Si logramos que la economía crezca con los programas de Andrés Manuel alrededor de 4% más o menos, podríamos tener a 20 años un costo total del 5%. Si nos quedamos creciendo como ahorita, el costo se duplicaría, llegaría al 10% del Producto Interno Bruto y ahí sí estaría más difícil hacerlo. Pero la corrupción cuesta en este país 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, si acabáramos con la corrupción, podríamos tener un ingreso ciudadano universal. Entonces, sí nos conviene acabar con la corrupción y tener un gobierno que efectivamente trate de acabar con la corrupción, porque nos daría posibilidades. Adelante. Bueno, ¿de dónde lo financiaríamos? Del dinero que ya hay como 6.500 programas sociales, esos también podríamos reutilizar y podríamos hacer una reforma progresiva. Tenemos la propuesta de austeridad republicana que nos permitiría ahorrar como 500,000 millones de pesos y a final de cuentas podríamos también hacer fondos especiales, ahora que dicen que encontraron ahí petróleo en Veracruz, ¿verdad? Que el yacimiento más importante en 15 años, pues no se lo gasten, hagan un fondo para esto, ¿no? Eso podría ser. A largo plazo se financia a sí misma, porque las personas podrían producir y ayudaría mucho al mercado interno, que es lo que los empresarios ahorita están ahorcados, no tienen a quién venderle, se están ahorcando a sí mismos con los salarios de miseria que están dando, y con esto pues podríamos ampliar el mercado interno. Pues entonces ya, yo lo dejo. Gracias, doctora. Si quiere pasamos a una ronda de preguntas. Serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hay 6 aquí. Y cerramos esta ronda. Nada más otra cosa. En el internet por ahí alguien está diciendo que esta es una propuesta de la coalición, que se vayan los panistas algo así dice, se vayan los panistas allá a su foro, que no vengan a utilizar la audiencia de Andrés Manuel. Yo les estoy contestando que escuchen la ponencia desde el principio y que ya lo habías aclarado. Y tú ahorita le contestas. Y otra, también preguntaban que de dónde se sacarían los recursos para poder darle el dinero a todos los ciudadanos. Bueno, quiero decirles que la propuesta que tiene el Frente y que la está encabezando el PAN tiene un discurso que fue tomado
casi literal de mi iniciativa. Sí. Tiene todos los elementos de mi iniciativa. Esta es una iniciativa que la tengo trabajando desde 2015 y la presenté en mayo. Ellos acaban de presentarla. Y yo creo que no nos debemos de cerrar. Es una iniciativa importante para el país. Si nos copian, que nos copien. Pero aquí está la idea y la vamos a defender. Y la vamos a defender desde donde estemos. Porque ya estamos llegando a un punto en el que la sociedad no tiene otra forma, otro camino. Ya les hablé del problema del empleo, ya les hablé del problema de los jóvenes y creo que es una buena salida y creo que no abona en nada discutir quién, yo lo que ellos me copiaron, pero bueno, pues ni modo. Las ideas universales las puede tomar quien quiera. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no traten de hacer lo que propuso Slim, que dar un salario a todos y eliminar el gasto en educación y en salud. No. Eso no lo podemos aceptar. Y por el otro lado, los del frente están engañando a la gente. Así es. Porque no podemos dar ingreso ciudadano entrando, no hay recursos. Por eso es que es la propuesta a 20 años y está una propuesta hecha muy cuidadosamente de cómo vamos a ir aumentando el gasto y de dónde va a venir los recursos. Aunque parezca una pregunta simple, ociosa, me gustaría que nos hablara, maestra, sobre los indicadores que nos permiten entender, comprender, ubicar, situar a los pobres en situación extrema. Y la otra pregunta es sobre, es curiosidad, ¿cómo es que no identificaban esos gobiernos a los pobres en extremo? ¿Cómo es que se equivocaban y no precisaban la ayuda, no la orientaban de manera puntual? Me parece que es algo interesante de entender. Y bueno, finalmente sí creo que esta propuesta de este especialista en esos asuntos de no tocar una serie de programas que ya se están destinando a sectores muy lastimados, creo que es una muy buena opción ante esta crisis del capitalismo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, soy Andrés Llanes. En primer lugar quiero congratularme también de la presencia de 12 egregias personalidades de la política en México y que han marcado pautas en la política social de este país. La maestra Virginia Navarrete y la doctora Araceli Damián, que hoy toca un punto que es como poner el dedo en una llaga que sangra ya desde hace muchos decenios de años en este país, que es la pobreza. Creo yo que es una buena propuesta. Yo también tenía entre mis preguntas de dónde, cómo iban a salir los recursos, pero aquí ya nos lo explicó ella. Y entonces yo lo que tengo son unas propuestas. Estamos ya en plena campaña, acaban de destapar al nuevo tapado del PRI y empiezan los ataques, ya estaban, pero van a agudizarlos. Entonces mi propuesta es que hay que desactivar estos ataques, pero no con otros ataques, sino como, por ejemplo, escribió el doctor Ackerman en Proceso, diciendo quién es MIP, qué ha hecho en su trayectoria de negativo para el país, es decir, señalar hechos puntuales, históricos, que nadie podrá rebatir, porque ahí están consignados en la historia de este país. Esa sería la forma de desactivar los ataques que desde el 2006 se han venido haciendo, pero que no ha habido
a mi parecer, la estrategia indicada para contrarrestarlos. Yo creo que esa sería una manera muy importante. Lo hizo el doctor Ackerman en un reciente artículo que leí en el Proceso, y también lo hacía Jaime Avilés, que en paz descanse, ¿sí?, en Polemón y a la columna Desfiladero. Esto creo que sería lo conveniente. 4, no son propuestas. Y la otra propuesta es que se hagan más universidades como las que ha hecho justamente Morena, porque aquí en este país, lo que, aparte de la pobreza, otro talón de Aquiles es la educación, ¿no? La educación, que es lo que propicia que justamente el PRI puede hacer todas las trapacerías que hace, porque no hay educación y hay pobreza. Entonces son los dos elementos de los que se valen ellos. Y luego, incentivar la ciencia y la tecnología, pero con sentido humano, que no desplace al ser humano, sino que lo integre, ¿no? Como estaba explicando muy bien la doctora Damián, que está ocurriendo en China y en otros países. Bueno, esas serían mis propuestas. La reforma laboral, que también ha conculcado grandes conquistas que costaron sangre de muchas generaciones que nos antecedieron, y que ahora de un plumazo, con la reforma laboral que forma parte de las reformas estructurales, se vino abajo, y ya los trabajadores no tienen derecho a antigüedad, no tienen derecho a estabilidad en el trabajo, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a que ni siquiera les avisen con alguna antelación cuando van a ser despedidos, sino que simplemente en este momento llegas a tu trabajo y el patrón te dice: ya no trabajas aquí, y no tienes ninguna defensa con las nuevas reformas a la ley laboral. Entonces yo creo que la doctora Damián y la maestra Navarrete, que están en el primer círculo de López Obrador, tan cercanos, pueden hacerle llegar estas propuestas de un ciudadano. Muchas gracias. Ahorita serían 5 y luego las respuestas de la... ¿Sí? Bueno, ya hay experiencias. Este ingreso, mi hija trabajó en Francia hace como menos de 10 años, y nada más por estar trabajando y pagar impuestos allá, le daban 100 euros al mes, como 1.800 pesos, que eran buenos, sobre todo para los extranjeros que no tienen tantos libros y todo como los de allá. Ya hay experiencias, claro, eso es un país muy diferente al nuestro, pero ya hay la experiencia. Y con el perdón de la profesora, pero yo le pregunto porque estuve en su plática de presentación de su libro acerca del tiempo y de las mujeres, ahí lo traigo, que si nos pudiera también, bueno, con el tiempo que ella decidiera, hablarnos de esa maravilla del concepto del tiempo, porque hay propuestas acerca de los de la tercera edad que ya se nos ha tratado como útiles durante nuestra vida útil, y luego ya como tercera edad, como jubilados, como en Japón los vuelven a contratar para que vuelvan a trabajar, pero la profesora habla del ocio y de las posibilidades de aportar la experiencia en muchas labores que podrían dignificarnos, no en una situación de declive, sino al contrario, de ascenso, por decirle así, existencial, social, humana. Perdón. Sí, buenas noches. Esta propuesta, que luce muy atractiva, tiene su parte débil en que se sustenta en la falta de recursos. En la parte de financiamiento, lo que alcancé a ver, se basa en supuestos: si se acaba la corrupción, si se forman fondos. O sea, hay una serie de supuestos que son buenas ideas, pero eso tendría que ser realidad. Vamos a suponer que ganara Andrés Manuel y Morena, y que está dispuesto en su gobierno a acabar con la corrupción.
¿Cuánto tiempo le va a llevar a un gobierno a acabar con la corrupción? Es un problema que no se va a resolver solo con la llegada de este nuevo gobierno. Y mientras tanto, si estaba sustentado un programa así, en que iba a haber recursos de que la corrupción se iba a acabar, pues entonces pierde viabilidad. Entonces, es evidente que este programa aislado es frágil por las razones que acabo de mencionar. Tendría que ser, como ya se ha planteado por parte del partido de Morena, pues un programa integral, un programa que atienda la parte fundamental, que es la generadora de recursos, la producción, la inversión productiva para la generación de empleos. Eso es lo que va saludablemente a sostener programas como este u otros. Y el compañero mencionó y destacó el tema de la educación. La educación es uno de los temas fundamentales porque se corre el riesgo, como ya mismo lo mencionó, que hay quienes hacen esa crítica, de que haya gente que nada más estire la mano, diga, ¿me das? Ya con esto vivo, ahí me la llevo. Si no hay educación, si no hay conciencia cívica, si no se reconoce a la gente como un ser político que puede tener impacto, va a tener poco sustento también todos los proyectos, porque finalmente todos esperan que alguien venga a resolver el problema. Y nadie está diciendo, a mí me toca también parte de la solución del problema. Y lo hemos visto aquí en Brújula. ¿Cuántos venimos normalmente a Brújula? ¿Y cuántos de los que venimos son jóvenes? Revertir eso es sumamente complicado. Hay que tener ánimo para hacerlo, pero yo quería hacer esos señalamientos porque la idea es muy buena, pero tendría que haber muchísimas otras cosas más, desde luego, para que proyectos o programas como estos tengan viabilidad. Entonces, me gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, buenas noches. Bueno, más bien no es culpa de la corrupción y de la producción, porque la corrupción y la producción son la causa. ¿De qué es la causa? De que hay un pleito entre proletarios y capitalistas. Entonces, el capitalista, ¿qué hace? Pues solamente lucrar, donde él mismo hace que haya más pobres, que haya más corrupción. No solamente lo hacen allá al intervenir con el dinero, sino lo hacen a propósito y lo planean para hacer toda esa corrupción y todo ese desastre que hay en el país. Pero no es la culpa de ellos, son ellos, son los grandes empresarios, los grandes capitalistas. Entonces aquí estamos entre dos dilemas, ¿no? Uno, trabajar a favor de la gente, y el otro, de los capitalistas, que es enriquecerse más, hacer más negocios, llevarse sobre todo el dinero de México al extranjero, porque ¿de qué sirve de que aquí vengan a invertir dinero? Porque, por ejemplo, los neoliberales dicen, que vengan a invertir. Bueno, ¿y de qué sirve? A lo mejor por lo pronto dan trabajo, ¿no? Pero ese dinero que van ganando y toda la ganancia la vuelven a regresar a los países. Entonces no es la gran solución. La gran solución es, yo aquí en México hago el dinero, hago la ganancia y aquí la invierto. Qué diferencia, ¿verdad? Todos los neoliberales, como Meade, hay que decirlo en español, Meade, ¿cómo se llama? Ellos sí hacen eso, ¿no? O sea, buscan llevarse todo el capital, todo el dinero al extranjero. Entonces ese es el problema del enfrentamiento de dos clases,
en la cual se tiene que ganar el 18 a como dé lugar, porque si no, otro perjuicio para México. Yo en un tiempo hablaba con Gustavo Vázquez, ustedes yo creo que han oído de él, y antes de que se muriera, él me decía, no, dice, ya ustedes van a ser bien felices, todos van a ser bien felices, porque la automatización y la robótica ya va a ser todo, ustedes ya no van a trabajar, ¿no? Y pues no, vemos que entre más robótica ellos ya están pensando hacer casas hasta en Marte, en la Luna, sueñan, y los capitalistas están haciendo planes de llevar a hacer sus inversiones en otros países fiscales, ¿sí? Entonces vean ustedes el cómo es que ellos piensan y el cómo es el que nosotros pensamos, pero desgraciadamente es muy fuerte lo que va a haber el 18, y se tiene que ganar, y sobre todo se tiene que luchar para que no se haga trampa, porque ahora no sabemos con qué trampa van a salir, ¿no? A lo mejor es otra trampa nueva, ¿no? Entonces si no se gana, ténganlo por seguro que todos perdemos, ¿eh? Tanto los que pierden el seguro social, como pierden el ISSSTE, como se pierde todo. Entonces, por eso es necesario ir a provincia y decirles también, cooperar con Morena o con los que estén en favor de los trabajadores, ¿sí? Y lograr lo más que se pueda. Entonces yo también la pregunta es de que si Morena, este plan que es muy adelantado por las circunstancias que están dando, porque Estados Unidos ya está corriendo, incluso mexicanos, hondureños, salvadoreños, pero no nada más eso, Estados Unidos hasta hay gente blanca que ya no tiene trabajo. Entonces la pregunta era esa, ¿no? De que qué se puede hacer para que Morena tome este proyecto, y si no lo toma como está ahorita, más adelante lo pueda tomar, ¿verdad? Buenas noches. Tengo 3 preguntitas rápido. Miren, por supuesto que este programa habla de una propuesta que se hizo muchos, que ya tengo toda la vida que tengo de participación política desde que entré a la preparatoria, al CCH, pues decíamos, hay que mejorar la distribución, una distribución equitativa de la riqueza, eran los planteamientos que dábamos cuando en el 88 el Frente Democrático incluso, ¿no? El FDN. Y entonces esta propuesta yo creo que va para allá, nada más. Yo señalaría una cuestión: si no hacemos esta distribución de la riqueza, que pague más el que más tiene, ¿no? Sobre todo los impuestos a estas grandes empresas. Ahora resulta que estamos al revés, ¿no? A todas las empresas grandísimas que ganan cantidades estratosféricas, a ellos no les cobran impuestos, y a nosotros hasta nos mandan a la cárcel por no pagar la luz o el agua o el predio, ¿no? Esa es una. Pero tengo 2 dudas, bueno, son 2 dudas en general. ¿Cómo este tipo de programas, cómo no hacerlos clientelares? Hemos sufrido muchísimo, de veras, en comunidades donde la gente, si no es el partido que están gobernando, no les dan el programa o el apoyo, ayuda, como le quieran decir. O cómo no hacerlo, un poco lo que decía el compañero, no hacerlo paternalista, ¿no? Yo recuerdo mucho que una de las cuestiones que los trabajadores, fíjense, éramos trabajadores de Seguro Social, en el 2006, cuando Andrés Manuel empezó a plantear lo del el salario a las mamás solteras, muchos trabajadores decían, ¿cómo? Pues así más se van a embarazar más rápido las chavas, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, pero algo por ahí pasó, ¿no? Y otra cuestión que está pasando mucho con todos estos tipos de programas, dan un mes, o sea, inscriben a medio mundo, les dan un mes a la gente sin honor o bimestral o como sea, y ya en periodo electoral ya les empiezan a dar, ¿no? Y otra vez tráeme tu credencialita y tráeme para la cuestión, y si eres igual, ¿no? De mi partido, pues te lo damos, y si no, pues qué pena, ¿no? Y otra cuestión, ¿cómo darles este ingreso a todos? Bueno, ya hablaba de algunos rangos de edades y demás, pero así en general a toda la población, sin el análisis de su ingreso, ¿no? Porque esto sí,
Yo creo que claro, es mínima la población que tiene un buen ingreso, yo lo sé, pero esos mínimos, bueno, ¿cómo hacer un filtro, pues? Porque es cierto, hay muchos adultos mayores que no necesitan el seguro que les da, ¿no? Y lo cobran, y digo, está bien, tampoco para lo que les dan, ¿no? Pero si es para toda la población, yo no sé qué tanto impactaría, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es un gran proyecto y una gran idea, y me da gusto que digamos la perspectiva que sí tiene una buena acogida. Yo como economista, especialista en finanzas públicas, estas ideas pues adecuadamente manejadas sí son viables, de manera que pues es una idea de terminar con la miseria y con la pobreza que vemos. Claro que aquí ya fue mencionado que se necesitarían algunos requisitos, no nada más sería cuestión del ingreso, sino sería cuestión también de tener a toda la población educada, a toda la población sana, es decir, luego a toda la población educada, sana, ocupada y además dispuesta a tener este esquema para que garantizaría, pues digamos, el bienestar social de toda la población. Pero son ideas que, como ustedes ven ya en esta época, pues sí tienen viabilidad. Claro que no así nada más, así como así no se puede, ¿no? Hay que estimar los costos, quién los pagaría, pero la idea general de que no haya gente que vivan en forma de miseria, es decir, que no satisfagan bien sus necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda, es posible. Y ya en algunas sociedades, por decir algo, en la sueca, los problemas son otros que naturaleza, no deja de haber problemas, y también muchos de ellos de violencia, pero ya no son de miseria. Entonces todo esto indica que tiene que ir acompañado este esquema de superación, digamos, de un mínimo de bienestar económico, también con educación sobre todo social, de historia, de quiénes somos, la lucha que hemos tenido, de cómo vamos a llevarnos con todo el mundo, con todo el resto del mundo, porque ahora la comunicación es posible, intercomunicación. Y les voy a platicar algo que a mí me sorprendió. Uno de los países más adelantados y más admirables en materia de riqueza y distribución de la riqueza es Suecia, en donde cuando yo fui hace algunos años, incluso muchos de los economistas más notables de economía social son suecos, y cuando yo fui, pues la situación estaba bastante bien. Y en cambio ahora mi hija, que acaba de regresar, me dice, no, ya no es como tú estabas, hay una gran inconformidad, ya robos y crímenes, no sé cuántas cosas más, como si fuera bastante. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Porque aparentemente no solo se trata de la cuestión económica, también es la cuestión educativa y de cultura, la cultura. Pero ya un plan general que contemple todas estas variables, fundamentalmente satisfacción de necesidades básicas, salud, educación, cultura, sí es posible. Eso es lo que tenemos que ver, y nosotros pues exigir también como ciudadanos que somos, exigir a nuestros gobiernos que se ocupen no nada más del bienestar de un grupo, del bienestar de una clase, sino del bienestar social general de la nación. Muchas gracias. Pues efectivamente yo quiero comenzar con esta idea de la maestra Ifigenia, en el sentido de que sí es viable financieramente. También con una idea que quiero compartir con ustedes. Creo que vivimos en un momento de desesperanza,
Vivimos en un momento en donde tenemos que buscar alternativas, tenemos que sembrar ideas, tenemos que pensar en que no viene el invierno, sino que viene una primavera que podemos crear. Y creo que este tipo de ideas es lo que está buscando. Y no quiero decir que sea una idea nueva, porque es una idea que viene, como les decía, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya la idea de otorgar un ingreso ciudadano, porque muchos pensadores, filósofos se dieron cuenta que el proceso de automatización nos iba a llevar inevitablemente a la falta de empleo para todos, pero siempre estuvo la preocupación precisamente de lo que hablaba la maestra Virginia, de los valores, de que hay una serie de actividades humanas que se tienen que llevar a cabo, como el cuidado de las personas, de adultos mayores, el cuidado de los jóvenes, el cuidado de los niños, la educación, los médicos, el trabajo comunitario, el trabajo artístico, la convivencia social. Todo eso se tiene que seguir produciendo, lo tenemos que hacer nosotros. Eso sí no se puede sustituir por robots, pero entonces era la idea, y se dieron cuenta porque en la Primera Guerra Mundial las personas en Europa subieron de peso, estaban mejor alimentadas, tenían mejor salud, aún con la guerra. Y ahí se dieron cuenta que la automatización permitía que con menos personas se produjera lo necesario para una población en guerra y la que se quedaba en sus casas. Entonces tenían la fuerza de trabajo luchando en la guerra y muy pocos haciéndose cargo de la producción de bienes y de armamento. Y aún así mejoraron sus indicadores de alimentación, de talla, de muchas cosas. Bueno, sí es viable, a lo mejor no pude dar algunos detalles, precisamente porque está muy rápida, pero en términos del Producto Interno Bruto, simple y sencillamente con la austeridad republicana es 2.5% del Producto Interno Bruto. 1. 2. Tenemos evasión fiscal, el TEC calcula un 3% de evasión fiscal y la CEPAL el 6% de evasión fiscal. Podemos hacer una reforma fiscal progresiva, aunque Andrés no esté de acuerdo en aumentar los impuestos. Yo creo que socialmente tenemos que pugnar porque quien tiene más dinero pague más, porque pagan muy poquito, pero además se llevan su dinero a los paraísos fiscales. Y entonces, como es libre. Entonces yo creo que es una cuestión, como decía uno de los compañeros, una cuestión de lucha de clase. O sea, ¿quién es el capital contra nosotros? Y no es una lucha que vamos a dar con una revolución armada, es una lucha de ideas, es una lucha de derechos, es hacerles entender que todos tenemos derecho a la vida digna y que hay las condiciones para que toda la población en el mundo, no nada más aquí en México, en el mundo tenga una existencia digna. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos un poco más positivamente y que nos atrevamos a que podamos soñar y hacer pues lo posible por este tipo de ideas. ¿Cómo se les daría a toda la población? Miren, no es un problema darle a toda la población el ingreso ciudadano universal. El problema es que no se le cobran los impuestos a la gente rica. Si allí tenemos 1,780 pesos y luego se los cobramos, pero creciditos, porque está en una banda más alta de ingreso, pues vamos a recuperarlos. O sea, el punto es ese. Fíjense, por ejemplo, en Europa
hay una propuesta de empezar a cobrar impuestos desde el primer euro, o aquí sería el primer peso. Si una persona gana $1, de eso paga impuestos, pero se le complementaría con el ingreso ciudadano, entonces terminaría siendo como un círculo que se autofinanciaría. Entonces todo el mundo se inscribiría para pagar impuestos para poder recibir quienes no alcanzan eso y serviría para autofinanciarse. La otra es cómo los vamos a incorporar. En todos los pueblos o en cabeceras cercanos a pueblos hay un centro de salud o un módulo o una escuela. Y no sería clientelar, porque sería un derecho. No se les va a dar a unos sí y a otros no. Se les va a dar a todos. La única cosa es empezar en algunos lugares como los rurales, con toda la población ahí, o con todos los niños de la población que viven en esas comunidades rurales de 2.500 y luego 15.000, y de esa manera sería. Ahora sería de autoexclusión. Aquí pasa lo mismo. Las señoras de Polanco, muchas de ellas no van a hacer la cola a la clínica de salud para sacar su folio. Algunas sí, claro, algunas sí, porque algunas, aunque vivan en Polanco, en las Lomas, muchas veces no tienen dinero propio. Entonces es un derecho de tener algo que le dé dignidad a las personas, pero sería autoexclusión. Y el ejemplo más concreto que tenemos de autoexclusión o autofocalización en este país es la educación pública. Nadie dice que no sea un derecho para todos. Cualquier niño, sea rico, pobre, clase media, puede inscribirse a una escuela pública en este país, en una primaria, secundaria pública en este país. Eso es un derecho universal, sería exactamente lo mismo. Y los ricos no inscriben a sus hijos en las escuelas públicas, pagan. Pues aquí pasaría lo mismo, los más ricos pues no van a hacer la cola, no van a ir, entonces esa es otra cosa. Ahora, se establecerían condicionalidades, porque yo sé que les cuesta mucho trabajo la idea de que sea todo gratuito, pero que sean, yo les digo light, así como la Coca light, ¿no? Pedir, por ejemplo, que tengan una cartilla de salud actualizada y que se actualice cada 6 meses, por ejemplo. O que los hijos menores estén inscritos en la primaria. O sea, pensemos en ese tipo, no que lo, digamos, y hacerlo estilo Brasil. Si la familia no inscribe a su hijo, no quitarle el recurso, sino ir a ver por qué no inscribió a su hijo a la primaria. Ver cuál es el problema, por qué la persona no está yendo al centro de salud a ponerse sus vacunas. O sea, hacerlo al revés. No, si no vas al centro de salud te quito el beneficio, sino voy a ver por qué, ¿no? Bueno, esa sería una situación. ¿Cuáles son los indicadores para situar a la pobreza extrema en este país? Yo les quiero, es que es realmente lamentable. El Coneval considera como pobre extremo a una persona cuyo ingreso total, si vive en las ciudades, sea menor a 48 pesos. Con 48 pesos, eso es una persona pobre extrema en la ciudad, si solo tiene un ingreso de esa cantidad. Y en las rurales, con 34 pesos. Yo no sé si la persona que tiene 50 pesos es menos pobre que el que tiene 48, pero así es su medición. Para que puedan vivir, el Coneval dice que las personas pueden vivir bien en este país cuando viven en las ciudades y tienen 94 pesos al día. Si tienen, yo no sé, para vivir, transporte, pagar la luz, si pagan renta, alimentación, calzado, con 94 pesos al día. Esos son los pobres. Los que ya tienen 95 pesos ya no son pobres,
en este país. De verdad, así se cuentan los pobres en este país. Y son 60 pesos en las zonas rurales. Una persona que tiene, 61 pesos, una persona que tiene 62 pesos ya no es pobre en las zonas rurales, pero también en las zonas rurales tiene que comer, vestirse, todo. Entonces, ¿por qué no llegamos a los más pobres? Una de las razones es porque el sistema de selección de familias prospera es distinto a cómo se mide la pobreza, y entonces hay una contradicción entre cómo se mide la pobreza y cómo se está haciendo la focalización. Por un lado, hay como 20% de los que reciben las oportunidades que ni siquiera son pobres para los estándares del gobierno o más. Y la otra es porque al pedirle a la gente que cumpla las condicionalidades de llevar a sus hijos a la escuela y asistir a los centros de salud, las comunidades más pobres, de los más pobres de este país, no lo reciben, porque o no hay una escuela o no hay un centro de salud en su comunidad, o les quedan muy lejos, entonces no pueden cumplir con la condicionalidad, entonces quedan excluidos del programa. Entonces el Estado mexicano les falla 2 veces, no les ha dado educación y salud, y además no les da el Prospera porque no pueden cumplir con los requisitos del programa. Entonces digamos, algo que yo pugnaría en el gobierno de Andrés es que si continúa el Prospera se quiten las condicionalidades y que se den a esas comunidades a las que no se les ha dado, aun cuando son las más pobres de las más pobres. Ahora, efectivamente los robots no nos pueden sustituir en todo, y la cuestión es que el trabajo pesado, duro, difícil, pues que nos los quiten los robots y que nos dejen a nosotros la parte más amable, la parte más noble del trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, las mujeres, quiero darles un ejemplo, y hablando un poco de lo del tiempo libre, quiero hablarles sobre lo que pasó en España, por ejemplo, cuando se hizo una investigación de por qué estaban engordando y teniendo problemas de obesidad en algunos sectores en España. Se encontró algo muy curioso. Precisamente por la falta de tiempo, las mujeres dejaron de cocinar y empezaron a comprar alimentos chatarra que se meten en el horno de microondas y una serie de cosas. Y lo que sucedió por la falta de tiempo de transmitir ese conocimiento culinario de una generación a otra es que las familias, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque ahora ya podrían cocinar igual, sin ningún prejuicio, los jóvenes, no aprenden el conocimiento culinario y no aprenden cómo alimentarse bien. Y eso es un problema de falta de tiempo, y con el ingreso ciudadano podríamos solucionarlo. Y además hacen a las personas dependientes y más dependientes del mercado, porque entonces siempre van a tener que ir a comprar la comida, ya no la van a producir en su casa. Entonces, esa es una parte. La otra parte de la dignificación del trabajo, que ahorita, por ejemplo, muchas personas hacen, como cuidado de menores y que no se les da nada a cambio, cuidado de enfermos, cuidado de ancianos, trabajo comunitario, trabajo político que muchos de ustedes hacen. Por ejemplo, sería más fácil hacer trabajo de territorio con un ingreso ciudadano que con lo que a veces no nos dan, ¿verdad?, para esas cosas. Y la otra es que yo siento que subestimamos a los seres humanos, nos subestimamos a nosotros mismos. Yo creo que los seres humanos son muy creativos, y que me encantaría que hubiera tiempo para que los niños, por ejemplo, pudieran aprender. Hay maestros de música que no tienen trabajo y hay niños que no pueden aprender música. Hay artistas, escultores que podrían enseñarle a los jóvenes a ser creadores y que no tienen cómo hacerlo. Entonces, todas esas actividades se podrían desarrollar con el ingreso ciudadano universal, con la dignificación del tiempo libre, de lo que es el ocio. Se acabarían, podríamos combatir parte de la delincuencia, como pasó, por ejemplo, con las orquestas de Venezuela, que no tiene nada que ver con Chávez. Es un programa de hace muchísimo tiempo, que se creó
precisamente con hace más de 30 años. De hecho, ahorita, y entonces es crear una orquesta en un barrio pobre y en donde los jóvenes, su principal objetivo es aprender y formar parte de la orquesta, y lo sacó de la violencia, de una violencia tremenda en Venezuela, ¿no? Entonces serían esas cosas. Pues no sé si dejé algo sin contestar. No creo que sea paternalista, yo creo que hay mucha gente en los pueblos que sabe más que nosotros y que no les reconocemos su conocimiento, que saben cuándo hay que cosechar o cómo tratar a los animales, a los árboles, cómo producir sanamente, y nada más no tienen con qué hacerlo. No sé. ¿Alguien más se quedó con alguna preguntita? Si no, bueno, pero a ver si pueden ser concretas, por favor. Porque ya también para que Araceli pueda platicar. Por ejemplo, sobre la robotización, hay diferentes experimentos a nivel de México, países de la América Latina, donde la robotización y toda la tecnología e innovación se puede introducir sobre todo en las pequeñas empresas. Pero sobre la robotización, yo creo que no hay que ir en contra de todo el avance tecnológico, más bien hay que saberlo aplicar. Acá en México las grandes empresas son las que aplican la tecnología, las pequeñas y medianas no la aplican, digo en general. Entonces, más bien hay que escalar esa tecnología, y si hay productividad, porque aumenta la productividad con la tecnología, hay que saberla distribuir entre los que trabajan en esa fábrica o en el campo, ¿sí? Entonces yo creo que no hay que decir que la robotización es lo peor, al contrario, yo creo que ayuda al hombre siempre y cuando se use adecuadamente. El otro aspecto es la agricultura. ¿Por qué no impulsar la agricultura? Si se impulsa la agricultura, allí se tiene alimentos para todo el mundo, y trabajar en una economía alternativa como cooperativas, economía solidaria. Eso en Venezuela yo conozco unos ejemplos muy interesantes, independientemente, y no hay que tener miedo, pues Chávez hizo cosas interesantes, digo, no, entonces yo creo que con Chávez, ¿no? Hay cooperativas en Venezuela que están funcionando muy bien, son 50, 100, 200 cooperativas, entonces hay que impulsar el campo a través de nuevos, no nuevos, sino que otros sistemas alternativos de organización. Y la otra, finalmente, sobre la Prospera. Yo hice un trabajo elemental, sencillo, y ahí se vio que los que reciben prosperas en los pueblos rurales, en los poblaciones rurales, son los que se gastan el dinero para otra cosa menos para alimentos, son los más mal alimentados, valga el término. Entonces, más bien hay que revisar ese programa, no eliminarlo, pero hay que revisarlo, porque tiene muchos vicios. Dijimos la corrupción, los políticos en términos generales, ¿no? Que llega un diputado y bueno, le da Prospera o cualquier programa social por interés de ganar votos. Entonces hay que revisarlo y hay que tomarlo en cuenta, pero sí con un sentido social, no político. Gracias. De manera rápida, porque el tiempo apremia. Gracias, muy amable. Una cuestión importante. Usted mencionaba al inicio de la plática que el modelo actual de producción, capitalista, imperialista, neoliberal, está en agonía. Ya no da para más. Y lo estamos viendo, es decir, ya está en un momento de su historia en que ya es imposible que se salve este modelo económico. ¿No cree usted, con el debido respeto, que este proyecto sirva para alargar un poco más la vida, para darle un poquito más de vida artificial a este sistema oprobioso, nefasto para el mundo en general? Desde luego, prometo firmemente a conocer más y leer más y estudiar más a fondo la propuesta. La otra cuestión es, bueno, el compañero ya que me antecedió la palabra robó todas las palabras, con respecto a la robótica.
a la informática, a la automatización de la producción. Vimos un problema, es decir, todos estos adelantos técnicos científicos están privatizados, están al servicio del gran capital para favorecer a los grandes consorcios monopólicos. Yo creo que no podemos estar en contra del desarrollo de la ciencia y la técnica, jamás, eso es ilógico. Yo creo que lo ideal es que todos estos adelantos técnicos científicos sean para darle confort, felicidad al ser humano. Por mi trabajo, podría citar una de 1000 ejemplos, pero además, yo creo que, volviendo al proyecto, al tema, yo creo que es mejor, perdón, darles o enseñarles al pueblo a pescar, a guisar el pescado y a ver cómo se lo comen, y no darles el pescado desmenuzado ya en la boca. Yo podría hacerle una de 1000 ejemplos. Yo soy médico veterinario, me dedico a la producción de conejos, y ya que excelente resultado nos ha dado la formación, la integración de empresas, de granjas productivas familiares, vaya, donde hay pobreza, miseria, donde no tienen ni para comer. Tener un conejo a la semana de 1,2 kilos, una familia, es excelente, se les enseña a producir. Y el resto lo venden, fortalecen el mercado, compran la sal, compran el aceite y fortalecen el mercado. Yo creo que ese tipo de programas son los que pueden sacar al país adelante, además de crear cooperativas, empresas sociales, donde el Estado sea el promotor, el gestor, el director del desarrollo económico. Pero muchísimas gracias. Bueno, yo aquí, en su comentario, no estoy en contra de lo que sucedió en el chavismo, vamos a aclarar, nada más porque luego dicen, es que utilizan la guerra sucia, ¿no? Van a estar ahí que nos viene la guerra sucia. Por supuesto que no estoy en contra de la robotización, sino que la robotización precisamente en este contexto capitalista, en donde para que la gente tenga el derecho a la sobrevivencia se necesita un empleo. Y si se necesita el empleo para poder ganar dinero, entonces es muy difícil que toda la gente pueda tener uno conforme se va a ir desarrollando la robótica. No, yo al contrario, creo que es magnífico que haya un desarrollo tecnológico cada vez mejor y que sustituya áreas que no son pues adecuadas para el desarrollo de las capacidades humanas. O sea, nosotros somos unos humanos completos, complejos, y estamos ahorita en trabajos parcializados. Somos muy pocas las personas que tenemos un trabajo que nos permite ocupar todo nuestro ser. Hay gente que no se la pasa dándole vuelta a la tuerca. Entonces, pues de esos que se acaben, por supuesto. Pero la cosa es que el salario es lo que esta sociedad ha creado para establecer la relación capital-trabajo. Y si no se tiene un empleo, hay esas otras opciones, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto y no es excluyente. No es excluyente los proyectos productivos impulsados con personas creativas como usted con esta idea, porque además la cuestión es que no podemos llegar rápidamente a todos con los recursos del Estado como lo necesitamos, y esto es un programa que permite llegar rápidamente a las personas. Y yo sí creo que hay muchos seres humanos que pasan hambre y que este tipo de programas los ayudaría. Y todo lo demás, educación, enseñarlos a producir y todo eso. Y yo lo que digo es que de verdad mucha gente sabe cómo hacerlo, nada no tiene cómo, y entonces es la cosa de ayudarlos con un ingreso ciudadano. Entonces, pues es una discusión, es una discusión que la traemos, como les decía, desde principios del siglo pasado,
Y yo creo que estamos en un momento histórico muy importante, porque eso, estamos yéndonos para allá, pero además puede ser un programa que ayude al rompimiento del capitalismo de manera pacífica, porque como yo les decía, tener un ingreso ciudadano universal nos permitiría decirle no a quien nos da un empleo de outsourcing con un salario miserable y sin seguridad social y sin darnos antigüedad. Nos permitiría decir, no me voy contigo en este momento y voy a buscar. Y la gente va a buscar. El ser humano no se pasa rascando la panza. Claro, esa es la idea que tenemos de los pobres y lo siento. Pero esa es una imagen equivocada de la gente de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es trabajador, nuestro pueblo, si les damos un poco de ayuda, creo que vamos a tener una sociedad mucho mejor. Pues muchas gracias, Araceli. Perdón. Voy a quitar esto para que pueda pasar aquí la maestra. Y también para que nos haga favor, maestra, de que le dé Maestra, me gustaría que usted le entregara un reconocimiento a nombre de nosotros a Araceli, por favor. De economía. Yo creo que espero para todos los mexicanos, todos los que estamos aquí, esperamos con pláticas como esta, en donde conocemos pues el pensamiento universal y además todos tenemos un sentido de nacionalidad y democracia social ya, pues yo diría, moderno. Esperemos que vengan de inmediato tiempos mejores para México, que ganemos en las próximas elecciones y que participemos todos en mejores condiciones. Muchas gracias, me ha dado mucho gusto estar aquí y felicito a nuestra ponente. ¿De quién es? Muchísimas gracias, maestra. Es un honor tenerla aquí. Ojalá que otro día venga con humor de venir a darnos una plática. Maestra, quisiera saludar a don Manuel. Hace 20 años en la campaña. Ahorita la voy a colocar aquí. Ahora despídete de los compañeros que están todavía aquí, diles algo. Muchas gracias, espero que les haya gustado la conferencia y hasta luego. Por ahí, ¿quién tiene la hojita de las firmas para hacer? Por ahí está la hojita de las firmas. ¿Quién ustedes?